realmente no hay democracia real. Por eso en noticiasdealmería.com queremos invitarte a que te suscribas a nuestro boletín diario, a que nos sigas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, a que también nos puedas ver en YouTube, nos puedas leer en Flipboard y nos puedas escuchar tanto en Spotify, en iVoox o en Google Podcast. Tras controlar la Fiscalía General del Estado poniendo al frente a una exministra, tras intentar controlar el Consejo General del Poder Judicial, buscando la forma de modificar la ley de elección de sus miembros por la puerta de atrás, tras amordazar al Poder Legislativo con un estado de alarma que prácticamente calla al Parlamento durante más de 6 meses, pues está claro que le tocaba el turno al cuarto poder, a los medios de comunicación. Ahora, un gobierno que no dice la verdad ni cuando se equivoca, inventa un comité de la verdad, un comité para luchar contra las mentiras, un comité fundamentado también en una falsedad, en que es una exigencia de la Unión Europea. Verán, podríamos hacer un extenso listado de noticias difundidas por el propio gobierno y que se han demostrado como falsas, como fake news, o como, por ejemplo, se debería decir en castellano, paparrucha. Una lista tan larga como la de ese comité del que habló Fernando Simón y que había aconsejado que fuera el nuevo estado de alarma de 6 meses. Ya recordarán, se le preguntó en una rueda de prensa quiénes eran esos expertos que habían aconsejado que fueran 6 meses y dijo que era una lista muy larga y que por eso no nos lo facilitaba a los medios de comunicación. Pues bien, la lista de mentiras, de fake news, de paparruchas, de falsedades del propio gobierno es exactamente igual de larga que ese comité. Mm, Me atrevo a comentarles solo unas cuantas. Por ejemplo, recordarán cuando el propio gobierno nos dijo que era contraproducente ponerse mascarilla y luego la hizo obligatoria. Recordarán también cuando el propio gobierno sostuvo que acudir a la manifestación del 8M no iba a suponer ningún peligro para la salud pública y sin embargo todas las mujeres que aparecían en la primera línea de esa manifestación acabaron contagiadas. Recordarán más recientemente, en estos días, cuando el propio gobierno sostenía que la curva de contagios se estaba aplanando y 2 días después decretó el estado de alarma porque la cosa se estaba descontrolando. Bueno, ya les digo, sería un empezar y no parar. Pero el problema está en que la propia orden publicada en el BOE ya es en sí misma una paparrucha o una fake news. El motivo es que se basa, se fundamenta en supuestamente una normativa, una exigencia de la Unión Europea. Y verán, lo que la Unión Europea dice en 2018, pero se han esperado hasta ahora, tiene un sentido totalmente distinto. Ese documento del que habla la orden publicada en el BOE hace referencia a las injerencias extranjeras y se produce justo en el momento en el que se empieza a ver la larga mano de Rusia en las elecciones a la presidencia francesa, en la que también se advierte la larga mano de Rusia en el referéndum del Brexit y en el que también se ve la mano de Putin en el referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. Como ven, se refiere a las injerencias de potencias extranjeras. Por eso se dejaría en manos de los ministerios de Defensa y de Exteriores el control de esas noticias falsas. Pero
pero no se hace depender, como ocurre en la orden del gobierno español, del jefe de gabinete del presidente del gobierno y del secretario de Estado de la Comunicación, que es lo que se ha hecho aquí. Es más, otro de los documentos mencionados por el BOE está en la actualidad en información pública y todavía no ha sido aprobado. Y el otro está enfocado para el terrorismo y además se encuentra en una situación de bloqueo en su debate en el Consejo de Europa precisamente porque así lo quieren, entre otros, los socialistas europeos. En resumen, un gobierno mentiroso crea un comité de la verdad para luchar contra las mentiras, basándose en exigencias europeas inexistentes. ¿Cabe mayor pirueta falsaria? Los periodistas solemos decir que no hay mejor ley de prensa que la que no existe, porque frente a las posibles pues calumnias o injurias que podamos realizar nosotros, ahí están los tribunales. No hace falta inventar nada. Los ataques al honor también son delitos. Ahí están los tribunales. Además, el derecho a la información veraz, a la libertad de expresión y a la opinión no es un derecho del que los periodistas seamos titulares. Los titulares de esos derechos son ustedes, los ciudadanos, nosotros también. Nosotros nos encargamos sencillamente de vehicularlo. Pero la titularidad de ese derecho es de la ciudadanía y nadie tiene potestad para tutelar esos derechos. Porque, insisto, los tribunales están ahí y en democracia, pues quien comete una injuria, una calumnia, un ataque al honor, bueno, pues basta con acudir a los tribunales. No hay que inventarse comités que actúen por anticipado. Como por ejemplo, también se está pretendiendo ahora que haga Hacienda, que pueda entrar en nuestras casas sin orden judicial. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sencillamente estamos hablando de una situación muy, muy, muy grave, pero que parece que no es lo suficientemente interesante para algunos. Y es que, la verdad, somos los medios de comunicación los que estamos llamados a luchar precisamente contra las informaciones falsas. Vengan de donde vengan. Incluso si vienen del propio gobierno, cuando dice que no va a haber desahucio durante el tiempo que dure el confinamiento, y los hechos demuestran, los documentos demuestran que sí hubo desahucio.